Vamos de una vez, ¿verdad? Ya tenemos con nosotros, Eso les iba a decir. La habíamos dicho que doctora íbamos Mirta a Santana está con nosotros, quien es pediatra, gerente en salud y con experiencia en rectoría, monitoreo y evaluación en programas de salud colectiva. Estamos felices de que esté con nosotros, doctora Santana. Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes y con sus oyentes para poder hablar de este tema que es de tanta importancia. doctora, y Sí, vamos a empezar por lo básico, porque claro. nosotros, una enfermedad que ha sido erradicada de prácticamente todo el mundo desde hace muchos años y que nosotros, la gente joven, probablemente no entiende bien qué es la difteria. ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste esta enfermedad y por qué las consecuencias normalmente son fatales? Bueno, esta es una enfermedad infectocontagiosa que se previene por vacunas, pero que desgraciadamente al fallar el esquema de vacunación, pues en países como los nuestros de hacinamiento entre las familias, pues se va contagiando de uno a otro. Se contagia vía las gotitas de saliva que tienen el germen, que es el Corynebacterium de la difteria, y entonces pues aquí se presenta un caso y se presenta otro y se presenta otro si no se toman los correctivos de romper la cadena de contagio. Doctora, ¿cuáles son los síntomas principales que podemos sentir, sufrir a causa de una difteria? Pues lo primero es dolor de garganta, fiebre, malestar general, el paciente muchas veces tiene dificultad para respirar y se van presentando diferentes síntomas de acuerdo a las complicaciones que pueda tener la enfermedad según su avance. Lore, creo Doctora, que qué te escuchamos. interesante, ya, aquí, porque los síntomas que usted está mencionando, muchos pueden relacionarse también al COVID. Entonces, yo me imagino que eso va a traer confusión. ¿Qué usted nos puede decir de eso? Porque el tema de la respiración, el tema del malestar, está muy de la mano también. El dolor de garganta, los ganglios que aparecen en el cuello aumentados, todo se puede confundir. Y yo diría que muchas veces quizás hay casos donde estén los dos cuadros de las dos enfermedades conjuntamente y que se puedan pasar por alto. Por eso es muy importante que el médico, cuando tenga este tipo de paciente, piense en descartar uno y otra enfermedad. Claro está, la difteria es una enfermedad que si usted no la diagnostica rápidamente, mete al paciente en una dificultad que puede dar al traste con su vida en poco tiempo, porque produce una membrana, una pseudomembrana a nivel de la orofaringe, a nivel de las amígdalas, que se desprende fácilmente y entonces esta membrana puede ir a los broncos y obstruirlos y producir la dificultad respiratoria que pueda llevar al paciente a la muerte. Por eso en la mayoría de los casos graves hay que hacer lo que se llama una traqueostomía, que es abrirle un hoyito aquí abajo en el cuello al paciente para ponerle una cánula y que pueda respirar por ahí, porque por arriba se obstruye con la pseudomembrana. Doctora, ¿la vacuna de la difteria se coloca una sola vez o debe ser renovada? No, la vacuna de la bacteria, perdón, de la difteria se debe colocar a los 2 meses, a los 4, a los 6, un refuerzo a los 4 o 6 años, otro refuerzo a los 10 años y después cada 10 años debe ponerse un refuerzo de DT. Primero se pone en estos primeros años, primeros 5 años de la vida se pone la DPT, que es difteria, tétanos y tosferina o pertusis. Entonces, ya después de los 6 años, vienen los refuerzos cada 10 años, a los 10 o 12 años y luego cada 10 años de DT, que es difteria y tétanos. O sea, los adultos también deben colocarse sus refuerzos, sobre todo cuando están expuestos a estar en contacto con una persona que tiene la enfermedad o van a viajar a un país donde la enfermedad es frecuente. Por ejemplo, ahora los turistas que vengan aquí deben ponerse de té antes de venir porque aquí hay un brote, hay un foco de epidémico. Ahora, doctora, si esta vacuna forma parte de, por lo que le estamos escuchando, forma parte del esquema habitual de vacunación de un niño, ¿verdad?
no podría decirse entonces, como pudieran pensar algunos, que es que el programa de vacunación o el programa de inmunización avanzada ha descuidado este tipo de vacuna por el tema del COVID. ¿A qué se puede entonces atribuir que esté habiendo este brote en este momento? Yo sí pienso que se ha podido descuidar un poco porque toda la atención estaba concentrada en el asunto del COVID. La mamá tenía miedo de llevar sus hijos a los establecimientos médicos por el distanciamiento social necesario. Y todo esto contribuyó. También hay un poco de descuido del sistema, porque los directores provinciales y de área deben encargarse de que esos programas, que es un programa de salud colectiva de los más importantes, no se descuiden por ninguna causa, ya que ahí es que tenemos la oportunidad de evitar que se nos enferme la gente, que el país tenga que pagar, que gastar más recursos en el manejo de estos casos graves. Y esto es responsabilidad de cada dirección provincial y de área, que es la representación del ministerio, de la rectoría en las demarcaciones locales. O sea, por ejemplo, en el área quinta, donde yo estuve 6 años, nunca se descuidó el programa de vacunación, porque es uno de los más hermosos programas y donde más oportunidades tenemos de prevenir, de evitar enfermedades. En medicina no hay mucha forma de evitar enfermedades, pero las que se previenen por vacunas son evitables, y entonces esa es la gran oportunidad de hacer el aporte a la medicina preventiva, que es la ideal, que es la menos costosa, la que menos trauma deja, y la que nos permite, pues, evitarle situaciones de dificultad y fallecimientos a los pacientes. Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Yo creo que aquí hay una deficiencia muy grande en esa medicina preventiva. O sea, somos más reactivos y eso nos pasa en todas las áreas. Ojalá y con ese programa como usted menciona, y ahora que estamos retomando todos los otros temas de salud, pues podamos tener principal atención en las vacunas, porque veo como que nos hemos desconectado. Y fíjese cómo recibimos la información de que en el hotel de Yamasá hoy fueron padres de todas las partes del país para poder ponerle la vacuna de la difteria porque le faltaban las 2 o una dosis. ¿Lo Entonces, ves? ¿por qué hacerlo ahora? O sea, Es lo que te estoy diciendo. Y eso es responsabilidad del director provincial, que tiene que vigilar que ese programa funcione adecuadamente en esa demarcación. Hay que desconcentrar los servicios, porque es que desde el ministerio es imposible que el ministro pueda dirigir todo y controlar todo, porque tiene muchas cosas sobre sus hombros, muchas responsabilidades. Entonces, los representantes de él, que son los directores provinciales y de áreas, tienen que asumir su rol y desempeñarlo. Y es el rol principal de la rectoría en las demarcaciones locales: promoción y prevención en la salud, aseguramiento de la calidad del servicio, entre otras cosas. Pero los programas de salud colectiva son los que dan la gran oportunidad de hacer la prevención. Mira, si se vigilaran los programas de vacunación, el programa de vacunación, también se pudiera vigilar lo que es la diseminación del COVID, porque ahí tú aprovechas el paciente. También en la promoción y educación para la población hay que fortalecerla, porque esa es la gran oportunidad de que la gente participe, porque la salud es una responsabilidad de cada quien, pero hay que orientar, se necesita educar y hacer promoción para poder prevenir en salud. Y eso es lo que yo creo que se ha descuidado un poco. No vamos a culpar de lleno a todo el mundo, pero en las grandes dificultades que hay que sacar de abajo, y hay que hacer las cosas como hay que hacerlas. Mientras el ministro está resolviendo el problema del COVID, la falta de vacuna, la vacuna que pagó y que no le mandan, bueno, eso es grande, es una gran responsabilidad. Entonces, sus representantes, las demarcaciones, tienen que hacer el trabajo que corresponde para que no se compliquen más las cosas. Entonces, ahí está el programa de vacunación, que mira, de inmunizaciones, que es el programa más hermoso de salud colectiva que podemos tener en países como este y en cualquier país, pero más en los países con dificultades económicas, porque eso evita un gran gasto en salud, pero también un gran trauma, y tiene que ver hasta con el desarrollo económico y social de nuestra nación. Entonces, creo que sí, que hay que reforzar
esa vigilancia a ese nivel. Pues muy bien, doctora Mirta Santana, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. De verdad que enriquecedora la conversación y bueno, el llamado, ¿no? a los padres a que si lo puede hacer usted, por favor, el llamado a los padres, qué es lo que tienen que hacer para tratar de evitar que esto siga diseminándose. Es muy sencillito. El ministerio tiene que colocar las vacunas en los puestos de vacunación para que no falten y los padres asistir a esos puestos que son gratuitos y que están en donde quiera, en cualquier, mira, cuando yo estuve ahí al frente del área quinta, yo puse centro de vacunación hasta en el ayuntamiento, hay un puesto de vacunas, que donde se vacuna toda la gente que está alrededor de ahí del ayuntamiento, porque es para todo el pueblo, porque en este caso también los adultos tienen que colocarse su vacuna porque tienen riesgo de sufrir y transmitir la enfermedad, porque muchos no tienen síntomas, pero transmiten la enfermedad. Pues ahí está, tenemos que chequearnos todo, también no se duermen los laureles los adultos, eso es importante. Es. El registro de vacunación para saber cuál le toca, cuándo le toca. Claro que Estamos libres también de vernos afectados por ella. Pues muchísimas es. Gracias, doctora, por esa información valiosa. Un placer, encantada de que me hayan dado la oportunidad de aportar un granito de arena en este gran problema. Claro, y a las madres, por favor, no se descuiden con sus niños y sus vacunas, que es una gran oportunidad que tienen. Gracias. Este programa es suyo, doctora. Gracias. Bien, amigos, estamos en No se diga más, gracias a la doctora Mirta Santana, pediatra, gerente en salud y con experiencia en rectoría, monitoreo y evaluación en programas de salud colectiva. Ya volvemos.